Bob y Penny Lord presentan Los Grandes Santos. San Leopoldo Mandić, el Santo de la Reconciliación. Hola familia, bienvenidos. Somos Bob y Penny Lord. Hoy nos encontramos en nuestra ciudad favorita, Padua, la ciudad de San Antonio. No les hablaremos de San Antonio, pero sí de otro santo muy especial de esta ciudad. Su nombre es San Leopoldo Mandić y se le conoce como el Santo de la Reconciliación. Acompáñenos en nuestra visita a la bella iglesia de San Leopoldo en esta ciudad espectacular de Padua. Nos encontramos con el Padre Roberto en el santuario de... es santo, ¿verdad? Sí, de San Leopoldo, el Santo de la Reconciliación. Y a medida que avance el programa se darán cuenta de todo el significado de este título. San Leopoldo nació en lo que conocemos hoy día como Croacia, en la antigua Yugoslavia, en la pequeña aldea de Castelnovo. Los capuchinos han construido una casita en ese lugar. Nuestro santo nació el 5 de diciembre de 1866, en el seno de una familia acomodada. Lo criaron de acuerdo a los intereses familiares, pero eso no le llamaba la atención. Su gozo no se encontraba en la larga línea de antepasados ilustres, sino en dos de sus familiares que habían sido sacerdotes. Había sido el último de 12 hijos, un bebé muy pequeñito. Nunca llegó a medir más de 4 pies 6 pulgadas y desde pequeño fue un niño enfermizo. Pero lo que le faltaba en altura y buena salud le sobraba en sabiduría y compasión. Le pusieron por nombre Bogdan, que quiere decir Dios dado, lo cual llega a convertirse en profecía. No solo tuvo la suerte de nacer en una familia noble de la que hereda buenos modales y un espíritu gentil, sino que sus padres viven un cristianismo verdadero y reconocen en el niño una joya enviada por el Padre, alguien escogido para dar su vida por Dios y por su iglesia. Siempre lo apoyaron en sus decisiones y lo guiaron por el camino a la santidad. El niño tomaba muy en serio sus estudios, distinguiéndose por sus buenas calificaciones, pero esto nunca lo distrajo del amor a los hermanos. Siempre dispuesto a ayudar a aquellos menos afortunados que él. Sus padres veían cómo cada día el niño se alejaba más y más de las cosas del mundo y cómo se acercaba más a las cosas de Dios. Cada vez que se le perdía de vista, iban a buscarlo a su cuarto, donde lo encontraban arrodillado sobre el piso de madera, rezando profundamente, ausente de las distracciones de su tiempo, a medida que iba buscando una vida de más austeridad. Su corazón se sentía atraído cada vez más a la orden capuchina. Al llegar el día esperado de entrar con los capuchinos, es enviado a Udine, sitio localizado entre Italia y Yugoslavia. Los capuchinos de la provincia veneciana eran bien conocidos entre los habitantes de la región, ya que se habían encargado de mantener la fe católica por espacio de los 700 años de ocupación musulmana. Cuando el joven fraile viene a este sitio, estudia frecuentemente y fuertemente y se ordena al sacerdocio. Su deseo fue siempre regresar a Herzegovina, su país natal, para promover la unidad entre los cristianos, después de hacer su filosofía y teología y prepararse al sacerdocio. Tenía la determinación y el deseo de regresar a su pueblo. Ese era su deseo, su programa. Pero el Señor, a través del superior, le tenía preparado otros caminos. El superior le dijo que no. Era tan pequeño de estatura y tan frágil que temían que si volvía a Croacia nunca llegaría a la vejez.
Se decidió entonces que era mejor para él quedarse en aquel lugar. Muchas veces expresó que se sentía como un pájaro en jaula, que lo que deseaba de todo corazón era volar sobre el mar hasta su tierra natal de Croacia. Ahora nos acercamos a esta pintura que expresa de forma muy completa el gran deseo del padre Leopoldo. Ese deseo era la unidad de todas las iglesias, el ecumenismo, la unión del este con el oeste. Vemos representadas aquí la iglesia de Moscú, la ortodoxa rusa. En Inglaterra, pues la abadía de Westminster, la iglesia anglicana. Aquí, pues, también está la Basílica de San Pedro, la nuestra, la iglesia latina, la iglesia de Alemania, los luteranos, aquellos que se separaron un día de la madre iglesia. Sí, la iglesia de Santa Sofía en Estambul es la iglesia ortodoxa del este de Oriente. Oriental. Sí, está aquí. Sí, está aquí. India. Sí, Sí, un templo. sí, un templo de la India. Así era su visión, que todo el mundo se uniera, que todos fueran uno, no necesariamente hacernos todos una sola religión, sino más bien una unidad en la reconciliación, una unidad en el entendimiento. Su bella filosofía consistía en que, aunque todos nos encontráramos en diferentes sendas, todos vamos hacia nuestro hogar definitivo. Vamos a Dios. Vamos a la casa de Dios. Una vez más repito su filosofía. No importa la senda. Hay que llegar a Dios. Aquí vemos a San Leopoldo, el mensaje de su misión, recreado en esta pintura que llama la unidad de todos los hombres. Vemos en la parte superior a nuestro Señor Jesús sufriendo por todas las divisiones existentes. Y ya hemos visto lo que ha sucedido en ese hermoso país de Croacia debido a la falta de unidad. Pueblo en contra del pueblo, el gran enemigo en contra de Dios. Pudiéramos decir que San Leopoldo pasó el resto de su vida sirviendo a la iglesia en el confesionario. Primero en esta provincia del Véneto y luego en Padua. Algunas veces, cuando algún fraile se levantaba a medianoche para ir a rezar a la capilla, siempre se encontraba con San Leopoldo de rodillas frente al sagrario, dialogando con Dios, el Dios cuya presencia encontramos allí. Todos tenemos esa oportunidad de dialogar con nuestro Dios, físicamente presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Los frailes siempre le decían a San Leopoldo que tenía que descansar. Trabajaba mucho en el día y por lo tanto necesitaba descansar en la noche. Él entonces les respondía que alguien tenía que hacer penitencia por todos los pecadores que se habían confesado con él. Aquí estoy yo, en lugar de ellos, para hacer penitencia por los pecados que ofenden a nuestro Señor. Comienza la Primera Guerra Mundial y como siempre los inocentes son los que sufren las heridas. Debido a que Croacia e Italia se encontraban en bandos opuestos, e Italia había sufrido un duro golpe con su derrota en Caporetto, las autoridades italianas insistían en que el padre Leopoldo renunciara a su ciudadanía croata. Un hijo fiel es siempre un hijo fiel, y así se sentía Leopoldo hacia su patria. Por lo tanto, se rehúsa a renegar de Croacia para convertirse en italiano.
Por tal razón fue enviado a un campo de reclusión en el sur de Italia, donde permanece bajo vigilancia de 1917 a 1919. Este fue el período más doloroso de su vida, pero todo lo malo llega a su final. Solo Dios y su reino son eternos. Una vez terminada la guerra, el obispo y los fieles de Padua reclaman su retorno. Leopoldo siempre había soñado en sus años de seminarista en irse más allá del Adriático, a tierras lejanas para proclamar el Evangelio de la esperanza a aquellos hermanos que tenían hambre y sed del Dios que había muerto por ellos. Pero el Señor tenía otros planes para él, un pequeño púlpito y una pequeña habitación sin una ventana siquiera, sin aire y sin luz, con mucho frío en el invierno y un calor horrible en el verano. El siervo de Dios pasaba los días, hora tras hora, escuchando las confesiones del pueblo, sentado en una silla tan frágil como él. Ahí aún puede verse el reclinatorio y la vieja silla. Un crucifijo cuelga de la pared, recordándonos lo mucho que Jesús sufrió por nosotros. En esa pequeña celda, por casi todos esos 40 años, esperó con paciencia por miles y miles de penitentes que llegaban ininterrumpidamente para recibir el sacramento de la confesión. San Leopoldo se pasaba unas 18 horas al día en el confesionario, en el invierno a punto de congelación, en el verano con un calor sofocante. Los frailes le preguntaron si quería un ventilador en el verano o un calentador en el invierno, y él siempre le respondía: ¿qué les voy a decir a la gente cuando vean ese tipo de comodidad? Y nunca lo permitió, a no ser hasta su muy avanzada edad, cuando los frailes, preocupados por su bienestar, lo obligaron a tenerlo. Se daban cuenta que tenían un santo entre ellos y lo querían cuidar. Algunas de las cosas que sucedían eran extraordinarias. Una vez había un señor fuera del confesionario que no quería entrar, se rehusaba a entrar. El padre Leopoldo le hizo seña con los dedos para que entrara. El cura solo contaba con 4 pies 6 pulgadas de alto, pero aquel hombre estaba muy nervioso ante su presencia. Le pregunta: ¿no querías venir, verdad? No, le responde él. Y le dice: he estado esperando por ti. Jesús te ha estado esperando. ¿Quieres confesar tus pecados? Yo mismo te los voy a decir. Y así comenzó a decirle todos los pecados que había cometido, mientras el hombre afirmaba con sus gestos que decía la verdad. Le pregunta si está arrepentido y el hombre contesta que sí, que está arrepentido de todos sus pecados. ¿Tienes el firme propósito de enmendarlos? Sí. ¿No los volverás a cometer? No. San Leopoldo lo absuelve y le da las gracias por haberse confesado. San Leopoldo daba penitencias muy leves y luego en la noche se quitaba el sueño para hacer él mismo las penitencias que debía haberle asignado a los penitentes. Pero no era blandungo tampoco. Algunos se confesaba y trataba de justificar sus faltas, se enojaba muchísimo con ellos, porque sin el arrepentimiento verdadero no podría ser la confesión perfecta. San Leopoldo había nacido en Croacia y es por eso que durante sus 76 años de vida la pasó rezando por la reconciliación, no solo del hombre con Dios, sino de las iglesias ortodoxas con la Iglesia Católica, por la unidad, por la reunificación, que la Iglesia Ortodoxa se reunificara una vez más con la Iglesia Católica. Cuando algún penitente entraba al confesionario y el santo se daba cuenta que pertenecía a la Iglesia Ortodoxa, le daba la penitencia y luego en la noche no solo rezaba por el penitente, sino también por la reconciliación y por Croacia. San Leopoldo sentía una gran compasión por los enfermos, por los afligidos. Una vez vino a verle un profesor cuya esposa esperaba un bebé. Los médicos habían recomendado el aborto porque la pobre mujer estaba muy enferma y opinaban que para salvar su vida tenía que abortar al niño. El profesor, que se confesaba con San Leopoldo, vino a buscar su consejo
y el santo le da un no rotundo. Dios está en contra del aborto. Bajo ninguna circunstancia debes permitirlo. Al poco tiempo nació el bebé. Nació sin problema alguno y su madre no tuvo problemas con el parto. Las noticias de todas las cosas maravillosas que sucedían por medio del padre Leopoldo se regaron como pólvora. La gente de todas partes, de Italia y Croacia, iban a conocerlo y en busca de algún milagro. Él les decía que no podía curar a nadie, que pidieran la ayuda de nuestra Santa Madre y de nuestro Señor Jesucristo crucificado. Es Jesús quien verdaderamente sana. María es nuestra intercesora. Rueguen a la Virgen y pídanle que interceda ante su Hijo. Y una vez más la señal maravillosa que hemos visto con todos los místicos, profetas, estigmáticos y visionarios, la humildad. San Leopoldo fue también un profeta. Profetizó la destrucción de su iglesia, donde solo dos cosas se salvaron: la imagen de la Virgen y su confesionario. Todo lo demás alrededor del confesionario y de la imagen fue totalmente destruido. El confesionario, tal como lo vemos hoy, pudo sobrevivir al bombardeo. Alabado sea Dios, alabado sea. Después de Jesús, el padre Leopoldo sentía un gran amor por la Virgen. Como un colegial sencillo, le llevaba flores frescas todos los días y las ponía delante de su imagen junto al confesionario, donde puede ser vista hasta hoy en día. Cuando hablaba de ella, se transformaba como si fuera uno de los caballeros de su corte. Cuando los penitentes venían a pedirle que rezara por ellos, ya fuese por una sanación física o espiritual, siempre los refería a María. Que fuesen y se arrodillaran frente a ella, y nuestra Madre, conmovida ante la fe y la confianza de sus hijos, intercedería a favor de ellos y su Hijo le concedería sus peticiones. Nunca se daba importancia a sí mismo, sino que invitaba a la gente a confiar en la Virgen o en Jesús. Un día vino un hombre a punto de la desesperación. Su sobrina tenía meningitis y estaba a punto de la muerte. El padre Leopoldo le pidió que le trajera una manzana. La bendijo y le instruyó para que se la diera a comer a la sobrina, prometiéndole que la Virgen la sanaría. Al llegar a casa, se encontró a la sobrina con sus ojos fijos en una estampa de la Santísima Virgen. El tío le dio la manzana y la niña se la empezó a comer a enormes bocados y consumiéndola rápidamente. De pronto exclama que estaba curada. El hombre regresó al padre Leopoldo para decírselo, quien levanta los ojos a su madre del cielo, asegura que fue ella, por su bondad eterna, la que ha logrado el milagro. En otra ocasión, un penitente confesaba que hacía años que no frecuentaba los sacramentos. Como penitencia, el padre Leopoldo le dijo que recitara el Salve Regina. El hombre se quejaba porque se le había olvidado las palabras. El padre le insistía en que rezara la Salve, y confundido el hombre decide arrodillarse delante de la imagen de Nuestra Señora. A medida que rezaba implorando su misericordia, oye una voz muy dulce como nunca antes había oído, entonando las palabras de la Salve Regina, a las cuales él se une siguiendo las directrices de la Virgen. Era evidente en aquel penitente que la Virgen había llevado a plenitud lo que aquel pequeño sacerdote había comenzado. En el año 1934, este pequeño sacerdote, que contaba con 68 años de edad, regresaba de Lourdes, donde Nuestra Señora lo cubre con infinidad de bendiciones. Al llegar a la estación de trenes de Padua, el padre Leopoldo y el párroco del lugar toman un carruaje que los llevaría de vuelta al convento. Al doblar la esquina para tomar la vía Dante, el coche se ve frente a un tranvía de varios carros. Las líneas del tranvía estaban muy cercanas a la pared, cosa que hacía imposible el paso del coche. Los transeúntes le gritaban al cochero que se detuviera, pero el caballo, asustado ante la presencia del tranvía, se llena de pánico y se espanta, tirando el carruaje por el rumbo equivocado. No había espacio suficiente. Después de mucho esfuerzo, el tranvía logra detenerse y el cochero logra controlar el caballo.
Aquellos que desde el principio presenciaban el espectáculo no podían creer lo que veían. El coche no sufrió ningún rasguño. El cochero luego declaraba que mientras el caballo jalaba el coche a toda velocidad, la pared parecía echarse atrás, permitiendo que pasara el coche sin problema alguno. Cuando todos se dieron cuenta que el padre Leopoldo iba de viajero, comprendieron por qué se habían salvado. No es por mí, exclamó el padre. Ha sido la Virgen que nos ha salvado. Acabamos de regresar de Lourdes. Ha sido Nuestra Señora. El padre Leopoldo, quien sentía gran devoción a la Sagrada Familia, sabía muy bien que no era posible rendirle honor a la Virgen y a Jesús sin rendírselo a San José también. Con frecuencia enviaba a los feligreses a San José para que intercediera por ellos. Un 18 de marzo, víspera de la fiesta de San José, se apareció un señor desesperado porque su hija estaba moribunda. El padre Leopoldo lo mandó a casa, no había nada por qué preocuparse. Mañana era el día de San José y él intercedería ante Jesús y la muchacha se salvaría. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, el padre Leopoldo celebró la misa y en ese mismo momento la muchacha quedó curada instantáneamente, para gozo y asombro de todos los miembros de su familia. Cuando el Señor regresó para darle las gracias al padre Leopoldo, este contestó: agradécele a San José, fue él, ¿no te dije que él podía hacerte el milagro? Vemos una vez más como en el caso de todos los santos, la humildad, el deseo de opacarse para hacer resaltar a Dios. Las cosas maravillosas que comenzaron durante la vida de San Leopoldo continuaron después de su muerte. Mientras que la gente esperaba en fila para confesarse, empezaban a escribir cosas en las paredes cercanas al confesionario. Al padre Leopoldo le molestaba. Aquello era graffiti y poco a poco se iba expandiendo por todas las paredes de la iglesia. Llegó hasta el punto de colocar un letrero que decía: por favor, no escriba en las paredes, no es justo. Entonces alguien tuvo la idea de repartir papeles a la gente, lo cual funcionó muy bien. La gente escribía sus nombres con sus peticiones y acciones de gracia y luego las dejaban en el lugar. Pronto se convirtieron en cuadernos. Del volumen 1 se llegó a más de 300, donde encontramos todo tipo de petición, agradecimiento y oraciones al padre Leopoldo. En la fecha del 12 de septiembre de 1982, nos encontramos con la firma del Papa Juan Pablo II, que más tarde lo canoniza como San Le Leopoldo. pedí a Dios que le concediera la gracia de poder morir sirviendo a los penitentes. Sus últimos días fueron de gran sufrimiento, con una enfermedad terminal de cáncer en el esófago. Una hora antes de comenzar a celebrar la misa, se arrodilla delante del Santísimo Sacramento. Va a revestirse para celebrar la misa y en ese momento sufre un ataque masivo al corazón. Lo llevan a su celda y allí revive un poco y pide ser llevado una vez más a la capilla. Quería celebrar la misa. Toda su vida había sido dedicada a celebrar la Santa Misa. Sus palabras acerca de la misa eran: si tan solo pudiéramos ver con nuestros ojos esas maravillas que suceden en el altar, no pudiéramos resistirnos ante el esplendor de este misterio. Su última oración, la Salve Regina, se sentó sobre la cama con sus brazos abiertos. Así, en esa posición lo vemos en la lápida de su tumba, esperando que la Virgen lo llevara a casa. San Leopoldo, que había pasado toda su vida al servicio del Señor, haciendo su santa voluntad y también sirviendo a todos los hombres, siempre estaba en la presencia de Dios y le pedía lo mismo a todo el mundo, que estuviesen siempre en la presencia del Señor. Quisiéramos tener más tiempo para compartir todas las cosas buenas hechas por San Leopoldo. Las paredes de este santuario dan testimonio de ello. Como no tenemos el tiempo, solo les contaremos acerca de 3 milagros que llevaron a la beatificación y canonización de este santo.
El primero ocurrió el 12 de septiembre de 1944, 2 años después de su muerte. Una mujer que se había operado de apendicitis y hernia estomacal continuaba con mucha fiebre y dolor. Por lo tanto, era necesario una segunda operación, en la cual se encontró una peritonitis aguda. La enviaron a la casa con una prognosis desalentadora. Tenía que guardar cama sin moverse apenas. El 30 de julio ella y unos amigos comenzaron una novena a San Leopoldo. Al final de la misma, la mujer dijo que el santo se le había aparecido, que le había preguntado si se curaría el próximo 12 de septiembre, a lo que el santo había respondido que sí, sí, sí. Pasaban los días y la enfermedad empeoraba. Finalmente llegó el 12. Al atardecer, la mujer escucha una voz interior que le ordenaba levantarse. Así lo hace y comienza a dar gritos porque ya no padecía de enfermedad ninguna. ¿Han visto al padre Leopoldo? Un doctor va a confirmar el hecho. El segundo milagro ocurrió en diciembre de 1962. Un señor había sido operado por una ruptura en el intestino delgado. Lo cosen enseguida porque no hay nada más que hacer por él. Su esposa, que era fiel devota de San Leopoldo, comienza la recitación de una novena en su nombre. A la cuarta noche, el esposo se levanta de la cama gritando: «Me siento muy mal, me estoy muriendo». La esposa lo consuela y lo ayuda a sentarse en la cama. «No sabes el dolor que siento, me muero», decía. Sus ojos estaban totalmente en blanco a la vez que luchaba por respirar. De pronto se desvanece en la cama y la señora exclama: «Señor, que se haga tu voluntad». En ese mismo instante el hombre comienza a gritar: estoy sano, ya no tengo ninguna enfermedad». El Señor se curó inmediatamente. El tercer milagro ocurrió en marzo de 1977. Una señora había ido al hospital con un terrible problema de su pierna. El problema era que tenía una pierna hinchada y la tenía de color azul. La gangrena la tenía localizada en los 2 dedos de su pie izquierdo. Los doctores decidieron amputarle la pierna al mediodía para salvarle la vida, pero ella quería esperar al día siguiente para tener el tiempo suficiente de rezarle a San Leopoldo. En la noche se dio cuenta que un pequeño fraile capuchino había entrado en la habitación. Su gran sorpresa fue al ver al padre Leopoldo, que le dijo: «Sé que sufres mucho, vas a tener que soportar muchas cosas, pero al final te salvarás». El dolor desapareció y se puso bien inmediatamente. El pueblo de Padua había reconocido la santidad del padre Leopoldo mucho antes de su muerte en 1942. No fue hasta el 2 de mayo de 1976 que en la plaza de San Pedro el Papa Pablo VI lo proclamó beato, y el 16 de octubre de 1983, una vez más en la misma plaza, el Papa Juan Pablo II lo canonizaba, haciéndolo miembro oficial de la Comunión de los Santos con el nombre de San Leopoldo Mandić. Te amamos, San Leopoldo, te queremos. Gracias, familia, por ver este programa. Este es uno de más de 200 libros y videos de venta en Journeys of Faith. Estos son perfectos regalos para cumpleaños, confirmaciones, primeras comuniones. Siempre que piensen en un regalo, den nuestros libros y videos. Escríbanos a la dirección a su pantalla o llámanos al 1-800-633-2484.